acompañan, la exposición Tips and Photos. Hoy día contamos con unos invitados de lujo. Todos ellos formaron parte de los comités editoriales de las publicaciones que en la breve investigación que acompañó el montaje de la exposición en Chile hemos estado poniendo en relevancia. Muchas gracias por acompañarnos en esto y también por todo el apoyo que nos han brindado durante estos meses en la exposición. Moderará la mesa Patricio Mardones. Patricio es titulado de arquitecto por la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1999. Desde el 2000 ha combinado su labor docente en la Universidad de Chile de Estados Unidos. Actualmente ejerce como arquitecto independiente, es profesor de la Universidad Andrés Bello y es director de ediciones Arecu de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica, revista que se edita desde el año 1980. Jaime Márquez, titulado de arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso, 1959. Asesor urbanista y jefe del Departamento de Asesoría Urbana de la Municipalidad de Providencia. Presidente de la Comisión de Asesores Urbanistas de la Región Metropolitana, Colegio de Arquitectos de Chile. Director editor de la revista CA, Ciudad de Arquitectura, del Colegio de Arquitectos de Chile. Director durante muchos años de la revista CA, Ciudad de Arquitectura. Miguel Launer, titulado arquitecto de la Universidad de Chile y director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano, institución que asumió obras como la renovación del Parque O'Higgins y la construcción del edificio UNTA, hoy el centro que nos acoge. Dirigió la revista AUCA entre 1965 y 1986. Y por último, Rodrigo Walker, diseñador industrial de la Universidad de Chile, participante del proyecto Cybersyn, la primera red informática de uso empresarial que operó en el mundo. Fundador y gerente general de Walker Diseño Asociados, empresa de 35 años de diseño de productos para la industria nacional latinoamericana. Ha desarrollado una carrera docente como profesor de la Universidad de Chile, Diego Portales de la Universidad Mayor, y participa de Demas Magazine, revista de diseño y arquitectura, que se edita desde el año 2006. Esperamos hoy día poder recibir, aprender y comentar respecto de su experiencia como editores de estas publicaciones y poder también encontrar nuevos temas y nuevos cruces, digamos, dentro de lo que ha sido su experiencia en los proyectos que han liderado. Muchas gracias y dejo la palabra a Pablo. Gracias. Gracias, Fernando. Sí. Y gracias por la invitación también. Para mí bueno, los organizadores de la exposición me pidieron entonces que de alguna manera empujara esta conversación entre tres personalidades muy significativas para la arquitectura y el diseño en Chile, para el tema de las revistas y particularmente sobre este periodo que además es el periodo que intenta cubrir de una manera muy buena la exposición que está en Bibliogama. Yo quería preguntarles a los tres, en realidad, y partir con eso, sobre todo porque creo que es una oportunidad súper interesante de escuchar de primera mano un testimonio, digamos, que creo para nosotros, para todos, para mí particularmente, que también estoy trabajando en el tema de las ediciones y probablemente todos los que están hoy día acá, va a ser muy productivo, provechoso. Entonces quería preguntarles, para escuchar de ustedes, de primera mano, ¿cómo comenzó sus respectivos vínculos, cómo comenzaron sus respectivos vínculos con estos diferentes proyectos editoriales, con las revistas en las cuales cada uno de ustedes trabajó? De alguna forma, si es un vínculo que tiene que ver con un interés personal, si es algo que venía desde un grupo de amigos, o un colectivo, o una institución, cómo cada uno se fue involucrando y cómo llegaron entonces a tener este rol como editores. Esa es una primera cosa que me gustaría preguntarle a Jaime, a Miguel y a Rodrigo. Bueno, AUCA, ¿se escucha? Sí. AUCA nació exactamente el 21 de diciembre de 1965. Ese día, en un cóctel que hicimos en el viejo Hotel Crillon en Santiago, se dio a conocer el primer número de la revista. AUCA fue para nosotros una aventura maravillosa. Fue una publicación creada por un conjunto de profesores
y personal ayudante, también como se llamaban entonces, ahora entiendo se llaman profesores y asistentes, que tuvimos la francamente mala idea de renunciar a nuestros cargos docentes en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile por conflictos que teníamos con otros docentes sobre la idea nuestra de que la escuela se estaba burocratizando. Todo ese proceso maravilloso que fue la reforma de los planes de estudio del 46, en el que participamos primero como estudiantes y más tarde como profesores, sentíamos que requería un cambio estructural. Bueno, no hubo forma de resolver ese conflicto y no se nos ocurrió mejor idea que presentar nuestras renuncias a los cargos el año 1963. El conflicto no se resolvió, se suspendieron las clases con motivo del verano. Cuando regresamos en marzo del 64 nos encontramos todos con un maravilloso sobre azul. El rector de la Universidad de Chile nos había aceptado a todos, con el decano Juan Martínez a la cabeza, y 76 entre profesores y docentes nos habían aceptado la renuncia. Con una fórmula de mantener cohesionado un grupo que había sido capaz de construir esa escuela y de irrumpir en el ejercicio profesional exitosamente para evitar dispersar este grupo, no tuvimos mejor idea que fundar una revista. Y fundamos, ese fue el origen de la revista Ahora. Se creó como una cooperativa sin fines de lucro, nunca tuvo ninguna institución que la respaldara, ni del gobierno, ni nada. Fue siempre muy rigurosa en mantener su independencia. Y de esta manera logramos sobrevivir. La revista comenzó, como le digo, el año 65 y cerró sus puertas el año 86, el año 86, perdón, después de haber editado 51 números de la revista. No sé si con eso aclaro la idea original. Sí, sí, sí. Gracias. Okay. Buenas tardes. Yo les voy a hablar de dos revistas. Una, la revista de Diseño, del Departamento de Diseño de la Universidad de Chile, y la otra es la revista de INTEC. INTEC era el Instituto Nacional de Tecnología, dependiente de la CORF, que nace desde la creación de Televisión Nacional. Televisión Nacional de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, y parte de ese equipo fueron las personas que desarrollaron el INTEC. Participaron Joaquín Córdoba, que fue en esa época director de la Escuela de Ingeniería de la Chile, de Digny, que era decano, de Serega, que era un ingeniero que estaba a cargo de armar la red a lo largo del país, y nace a partir de una actividad más, un área más de la CORF. Entonces voy a volver a la universidad. A mí me tocó vivir la reforma universitaria, ¿no? Fue una experiencia bien traumática, enriquecedora, ¿no? Cambios de paradigma que se generaron en esa época y que representaban también las inquietudes no solamente nacionales sino que mundiales en las cuales estaban la juventud de aquel año. Estoy hablando de la época de los Beatles, del hipismo, ¿no? Hagamos el amor y no la guerra, y un cuestionamiento también social, ¿no? Bastante fuerte, no solamente político, sino que también a nosotros, familia, ¿no? A la autoridad, etc. Nosotros fuimos la última generación en que hubo castigo para
ustedes no han conocido eso. Pero antes así se formaba. Hacía una maldad y le van a correr eso. Un poco roba. Hoy día uno hace eso y el hijo te manda eso. Entonces, les voy a contar un par de cosas. La primera es que yo estudié en un colegio para gente con habilidades artísticas. Un colegio maravilloso, el cual guardo muy buenos recuerdos, que se llamaba Escuela Experimental de Educación. Era una escuela que estaba financiada por la UNESCO, el Ministerio de Educación y una fundación, que si no me equivoco se llamaba Tupper. El 95% de los estudiantes en esa escuela eran internos, había compañeros de Arica a Punta Arenas, y los pocos que éramos de Santiago. Ahí se estudiaba arte, plástica y música. Y ha salido mucha gente que ustedes conocen. Bravo el pianista, Bravo el pintor, Erwin, esta persona, Andrea Bodenhofer, si usted lo ubica, músico relevante, y otras personas, ¿no? Gina Scott, yo también leí. Entonces, yo cuando me fui de la universidad, perdón, del colegio, este hermoso colegio, decidí estudiar diseño. Ahora, decidí estudiar diseño porque no tenía claro cómo me iba a ganar la vida como pintor. Como me gustaba hacer cosas, dije ya, voy a estudiar diseño, se voy a hacer arquitectura, o estudio arquitectura. Postulé ambas carreras y en ambas quedé, con la diferencia que diseño partió antes que arquitectura. Entonces yo quisiera ver porque yo quería ser arquitecto. Finalmente se me olvidó la carrera de arquitectura y seguía. No sé si fue bueno o malo, ¿no? Pero no ha sido fácil ser diseñador. Cuando llegamos a la escuela, al departamento de diseño, nos dimos cuenta que la carrera que habíamos elegido no tenía ni siquiera título. No existía el título. Y los académicos no sabían de diseño. Yo empecé a estudiar lo mismo que estudiaba el experimental. Yo estudié 6 años ahí, aprendí pintura, historia del arte, estética, cerámica, pintura caballete, ¿no? Esa era mi formación. Y más aún me empecé a encontrar los mismos profesores. Me enseñaban escultura, dibujo de caballete. Y dije, ¿qué diablo tiene que ver con diseñar? Esto tiene que ver con pintar. Bueno, en 6 meses estaba en el centro de alumnos. Y al final de año ya no habíamos tomado la escuela. Entonces empezó un cuestionamiento de qué nos estaban enseñando y qué título y profesión nos daban. Para resumir, para hacer eso, participamos en la reforma y conseguimos 3 cosas. La primera es el título. El rector era Ricardo Benninger. La segunda, sacar el departamento de diseño de la Facultad de Arte y llevarlo a la sede occidente de la Universidad de Chile, donde está ingeniería y medicina. Y este departamento está en el. Y la tercera fue desarrollar un grupo de personas dedicadas a investigar y a hacer redes para definir el currículum de nuestra carrera. Conocimos a un personaje importante en el mundo del diseño que venía de la escuela de UNI. Aquí el profesor que conoció también. Se llama William Sitte, uno de los teóricos más relevantes del diseño a nivel mundial. Y él llegó a Chile y un tiempo antes yo me encargué de hacer una revista de la escuela. Hicimos un primer número. Ese primer número, lo que pusimos de el contenido fue el diseño que existía a nivel mundial. No lo que había aquí, sino que era, etc. En el segundo número ya conocíamos a Don Sitte, nos pusimos a estudiar y a trabajar con él.
y le pedimos que hiciera un currículum de la carrera de diseño industrial, que fue publicada en el segundo número y que dio origen a los currículum, y las especializaciones del diseño en las escuelas, que en esa época tenían la estructura de la Bauhaus. En 1919, ya estábamos en el 60 y tanto, ¿no? Fines del 60, y estaba eso, ¿no? Estaba bien superado en términos de la formación de los diseñadores. Y así partió esa revista, ¿no? Hecha a pulso, ¿no? Hecha con bolita IBM, hoy día no la dan a conocer, ¿no? Que era lo top que podía existir, hecha a mano por nosotros, guillotinada, armada y corcheteada, ¿no? con mucho esfuerzo, pero con muchas ganas de poder dilucidar qué diablo estamos estudiando. La segunda revista tiene que ver con esta organización que se llama INTEC. Ya estábamos trabajando, éramos parte del equipo de Boncipe, que se formó en este centro de investigación para el desarrollo de productos para las empresas de la Corfo. La empresa de la Corfo era del orden de 120 y donde había todo tipo de empresas productivas de servicios, bancos, ¿no? Etc. Tienen que acordarse que las eléctricas eran de la Corfo, ¿no? La Enama era de la Corfo, empresas productivas como INSA que producía neumáticos, ¿no? Etc. Y a nosotros formamos este grupo para desarrollar productos para esa empresa. Trabajamos mucho en el tema de la educación, de la salud y de la vivienda. Desarrollando mobiliario para las viviendas mínimas que en ese época todavía no existían, o estudios antropométricos, diseñando productos de consumo masivo para IRT, ¿no? Televisores, tocadiscos, etc. Diseñando las primeras calculadoras que se hicieron en Chile, ¿no? Losa para Fanalosa, etc. ¿no? Y Boncipe, que era nuestro jefe directo, venía de la escuela de Adul y él era el encargado de la revista de la escuela de Adul. Entonces, con esa práctica llegó acá y lo primero que hizo fue que hicieran una revista. Y él además empezó a publicar, ¿no? Tenía esa cualidad que para nosotros también era novedosa. La persona que estaba constantemente haciendo artículos, escribiendo, etc. En esa revista Boncipe desarrollaba todos los contenidos, los seleccionaba, y nosotros éramos editores, dos de las personas que trabajábamos en el equipo, que éramos 6. Y nosotros hacíamos los fotolitos, que hoy día se llama preprensa, ¿no? Íbamos a hacer los controles de las imprentas y recibíamos las revistas del reporte. Lo interesante de esa revista, que se alcanzaron a hacer 4 números, era que también fue una de las primeras formas de difundir lo que en este centro de investigación se estaba haciendo, donde llegaba gente muy interesante de todo el mundo, ¿no? A participar en lo que ahí se realizaba. El proyecto más relevante que se hizo y en el que yo tuve la oportunidad de trabajar se llamó el proyecto CyberSync o Proyecto 5, que era un proyecto, era una intranet con la cual estaban conectadas todas las empresas de la Corfo para tomar decisiones, programar, administrar y saber qué pasaba en cada empresa, qué había. Y esto era una información en tiempo presente. La información era al momento. Como digo, se adelantó 20 años en Internet. Fue la primera Internet en el mundo pública, civil. Porque un concepto como este ya existía, lo tenía en Estados Unidos para el control de sus cohetes interestelares. Y de hecho, sacaron los cohetes, el sistema salió a la universidad y de ahí viene Internet. Pero este era 20 años. Hoy día se estudia mucho, por lo tanto,
era un tema absolutamente marcado, ¿no? Y desafortunadamente le pasaron la planadora y no quedó nada de eso, ¿no? Eso fue una experiencia muy de avanzada para la época. Así nacieron, los tirajes fueron muy cortos, en la Universidad 2, en INTEC 4, dejamos de hacer números cuando se acabó el grupo de diseño en el año 74. Gracias. Con pelo largo, ¿eh? Gracias, Rodrigo. Parece que las revistas en general están muchas veces asociadas a una crisis o a una voluntad, a la voluntad de instalar un cambio, ¿no? Yo no sé, Jaime, ¿cómo fue tu llegada a CEA? ¿Cómo se originó ese vínculo? ¿Nos puedes hablar de eso? Voy a tratar de desenredar una madeja bien compleja, porque por lo menos tiene 3 hebras muy enredadas. Esta complejidad del enredo de esta madeja tiene que ver con 3 hechos conceptuales. El primero, que nosotros, primero quiero decir que yo voy a centrarme en hablar de arquitectura y de revistas de arquitectura, que es como el meollo del asunto que a mí me parece que está en juego. El primer tema es que en la universidad en que yo estudié y en la formación que tuve, aparece que era fundamental tener palabra, decir. Me acuerdo que una de las primeras polémicas más fuertes que tuvimos con la revista fue cuando se dijo que la arquitectura no se hablaba, se dibujaba, y que lo otro era bla bla bla. Nosotros creíamos que la palabra, y venía de mi formación en la Universidad Católica de Valparaíso, que la palabra era fundante y era fundamental tener palabra para despejar y desenredar este paquete de virutilla en el cual estaba. Luego, el primer esfuerzo era tener un fundamento, un pensamiento formulado sobre la arquitectura. Por eso la palabra, por eso la presencia de Godofredo Yomi y Alberto Cruz en la universidad, que ellos fundaban su acción de la docencia universitaria en formular con palabras la arquitectura que se quería hacer. Yo diría que ese es una primera hebra de este problema. La segunda es la arquitectura como hecho urbanístico. La arquitectura no solamente como construcción, edificación, sino que como pieza de la ciudad, como parte de la ciudad. Esto se une, se entremezcla mucho con toda nuestra historia con Miguel, de lo que va a ser la reforma urbana, la reforma agraria. Estamos en un momento histórico de que el país sufre unos cambios. Está el cambio de las universidades, del cual ya hablaba Miguel. Luego, el gran debate de llevar la palabra a la arquitectura es un tema de que lo que está entre manos es la ciudad. La ciudad es el centro de nuestro problema. Luego, la arquitectura no es un edificio, sino que es un espacio urbano, es un componente de la ciudad. Ese es el segundo hecho histórico que yo quiero recalcar. La revista Ciudad Arquitectura, que se fue formando, partió como CA, que era Colegio de Arquitectos, le quisimos dar un contenido a esas siglas del puro colegio, era un problema gremial. Entonces en este que llamo paquete de virutilla están entrelazados muchos problemas. El problema gremial,
la pérdida, la que va a ir ocurriendo con la pérdida de la disciplina propia del arquitecto. Luego hay un debate que trasciende y que cruza la enseñanza universitaria, que cruza el ejercicio de la profesión de arquitecto, que cruza las publicaciones, que quieren formular su pensamiento, que es, este sería, tratando de redondear este paquete de Villa, el tema de la arquitectura como hecho urbano, como construcción de ciudad. Y el tercero es un hecho histórico que creo que es importante, y quiero cerrar un poco esta primera conversación sobre eso, que hay gente que, sobre todo en mi familia, me dicen, ¿para qué hablas tanto del caso Domeyko? Este es un hecho disciplinar en que está en un momento histórico de la profesión muy clave, de la obra como tarea de realización, se encuentra con el emprendimiento empresarial de los arquitectos. Y se centra el debate en un tema en que aún el propio Colegio de Arquitectos se ve envuelto, en que se pone en duda que este hecho de la arquitectura, el hecho de construcción de la ciudad, sea el centro del asunto. No sé si tienen antecedentes históricos, pero fue una gran convulsión, se dividieron las aguas, hubieron confusiones, hubieron distintos puntos de vista, pero yo lo cito porque estamos en una época muy densa, estamos en tiempos de la Expo Vivienda, no sé si algunos tienen recuerdo de eso, que se hizo en la Quinta Normal, de la UNTAC 3, con todos los debates y foros que habían en este tema. O sea, estamos no solamente surgidos enredados o enrollados en el tema de cuál es el fundamento, el pensamiento arquitectónico y cuál es el hecho urbano de la ciudad, sino que también en un problema gremial de la supervivencia de la disciplina de arquitectos como un hecho propio. Esto va a tener una larga historial que ustedes pueden leerlo en todos los números de la revista, en distintos números, del debate que hay sobre si el arquitecto tiene una materia propia que lo distingue de un ingeniero, de un pensador, de un filósofo, sino que es propiamente el hecho arquitectónico en toda su crudeza y su rudeza de la construcción de la ciudad. Ese debate gremial fue muy fuerte y ustedes lo pueden leer en todos los números de la revista. Esos son los tres acentos que quería dar del hecho de la revista SEA. Y una última cosa, ¿cómo llegaste tú particularmente a participar de ese proyecto? ¿Te referías a mí? No, a Jaime, ¿verdad? A ver, esto fue, yo diría que fue una cosa bien, voy a quizás contar un poco una anécdota. Como estábamos en este problema de que la arquitectura tuviera una formulación conceptual, decidimos en un momento dado, en todo esto, no puedo situar el momento preciso, pero en un momento dado a mí se me ocurrió, ya pongamos el debate de la arquitectura en un papel y llevémoslo y decíamos, mira, ¿qué es lo que más se lee? Las revistas de mujeres, llevemos los textos de la arquitectura, creo que era, no sé cómo se llamaba esa revista en esa época, ya se me olvidan los nombres de las personas, pero se dijo, hagamos una especie de molde, las mujeres sacaban unos moldes, ¿no es cierto?, para hacer costura, hagamos un plegado donde estén los problemas de la arquitectura y alcanzamos a hacer el primer desplegable y lo iba a publicar la revista Eva, no sé cómo se llamaba. Burda. No, antes, era antes. Bueno, se me olvida un poco, están viejitos, la fecha histórica. Entonces hicimos, me acuerdo con Miguel Iquem,
diseñamos este primer boceto, pero no surgió, ¿no? O sea, no logramos editarlo, publicarlo, este molde que queríamos que entrara en esta, pero queríamos situar en el espacio de debate y en el espacio público el texto y el debate de la arquitectura. De ahí vino el problema del caso Domeyko, en que Eduardo Yetlicki, después de un primer momento, propone hacerle un cambio. La revista estaba en crisis durante varios números y propone hacer un cambio y en un momento dado Héctor Valdés, que era presidente del colegio, me dice: oye, Jaime, yo sé que a ti te interesa hacerte cargo de esto, pero la única condición es que no gasten un peso el Colegio de Arquitectos en este tema, tú te los arreglas y sacan adelante esta cosa. Y así, ¿te sentís cap? Yo le dije, bueno, hagamos el empeño. Y de ahí surge hacer, que ya estaba la revista un poco descontinuada, surge la idea de hacer un primer número, que para cerrar la idea, que lo que se nos ocurrió es que fuera un ladrillo. Dijimos, mira, tiene que ser, de ahí viene la forma cuadrada. Queremos que sea un carré, así como los franceses decían el Carré Bleu, una revista que era también desplegable, no sé si la conocen, la pueden ver aquí, Carré Bleu, una revista francesa, que participó también Miguel Equem en esa época, en que era una revista desplegable y era un cuadrado. Entonces tenía entonces, no sé si se acuerdan, el primer número 16 de la revista es cuadrada, y para que se mirara como un objeto, decimos, tiene que tener color por la tapa y por la contratapa. La primera contratapa trajo por primera vez un aviso, pero después de ahí no aceptamos más avisos comerciales. Entonces aparece esta revista con los dos lados de un mismo color para que sea un ladrillo. Bueno, cada uno de estos proyectos tenía un origen, como ustedes han contado, muy particular, ¿no es cierto? Una oportunidad gremial, de alguna forma, que es tomada y transformada. Esta idea de divulgar un pensamiento después de alejarse de una institución, ¿no es cierto? Como la Universidad de Chile, en el caso de Miguel, o esta voluntad por, de alguna manera, transmitir ciertas ideas al interior de una institución, como la Escuela de Diseño, o luego desde un instituto tecnológico hacia el resto de la sociedad, ¿no es cierto? ¿Cómo veían cada uno de ustedes, partiendo por Miguel, me gustaría para tomar un poco ese mismo orden, a la audiencia de los lectores? ¿A quiénes le hablaban? ¿A quiénes querían llegar? ¿Y cómo tenían un feedback de alguna forma de ello en ese momento? Porque, digamos, en una etapa en que probablemente el teléfono era la herramienta más inmediata de comunicación, ¿no es cierto? La revista de alguna manera tenía una cosa de permanencia y probablemente un tiempo muy distinto a lo que puede pasar hoy día. ¿Cómo veían esa relación de cada una de estas revistas con sus públicos y su impacto de alguna forma? Bueno, AUCA quiere decir el nombre: arquitectura, urbanismo, construcción y arte. Además, en lengua mapudungun, AUCA quiere decir indómito, rebelde. Y de alguna manera, este doble significado también representó muy bien lo que la revista quiso hacer. En primer lugar, quisimos, tal como también lo afirmó Jaime respecto a CEA, quisimos que la arquitectura no fuera en su presentación desvinculada de los problemas urbanos de la ciudad. Eso fue para nosotros un aspecto central. No podíamos concebir el edificio o analizarlo sin medir las consecuencias, el impacto urbano que cada una de nuestras intervenciones representa inevitablemente. Sería muy saludable que hoy día hubiera ese sentimiento que predominara en el ejercicio de nuestra profesión. También quisimos que hubiera rigor técnico, tecnológico. Nosotros nos habíamos formado en una escuela que puso énfasis también en este punto de vista. Después de haber tenido la escuela
de las revistas basadas, de las escuelas de arquitectura basadas en el modelo de la École des Beaux-Arts de París, con una orientación con acento en la parte artística y con un cierto, no quiero decir desprecio, pero sin valorar, sin hacer énfasis en el aspecto tecnológico. Nosotros quisimos que esto fuera un aspecto importante también en nuestra publicación. Y por último también siempre aspiramos a lograr de alguna manera lo que el Renacimiento había hecho en la arquitectura, esa especie de integración del arte y la arquitectura en que nunca se sabe dónde comienza uno y dónde termina el otro. Por eso AUCA es arquitectura, urbanismo, construcción y arte. Y así fue, sobre todo en una primera etapa antes del golpe militar, porque después, claro, la situación se hizo muy difícil. El urbanismo, así como el arte, nunca fueron un convidado y era en la revista, sino que jugaron un rol central. Y por eso la audiencia a la cual nosotros nos estábamos dirigiendo, sabíamos que excedía el ámbito de nuestra exclusiva disciplina profesional. Era mayor, inevitablemente, y así lo fue. De hecho, nosotros llenamos un vacío. A mediados de los años 60, ya la actividad de la arquitectura y del urbanismo en Chile tenían un aspecto relevante. El mismo año en que nosotros nacimos, la revista del año 65, el primer año del mandato del presidente Frei Montalva, se habían construido por primera vez en Chile 52.000 viviendas en un solo año. Un récord absoluto para esos años. Y la industria de la construcción ya tenía un cierto desarrollo, algunos grados hasta de sofisticación, y no había ninguna publicación que pudiera comentar, discutir, criticar, orientar esto, de manera que nosotros llenamos ese vacío. Existía efectivamente el boletín del Colegio de Arquitectos hasta esa época, que era solo un boletín, y Jaime llegó algo después con la revista CA, que ya fue creciendo paulatinamente, pero cuando nosotros aparecimos no había nada. Después, con estos propósitos en nuestra organización, quisimos que la revista fuera además prestadora de servicios. Es decir, en toda la publicidad, que fue el único mecanismo mediante el cual la revista se financió, tenía, a juicio nuestro, que enseñar algo. No se trataba de fórmulas de marketing barato, como tanto abunda hoy día, mujeres en pelota o cosas semejantes, para proporcionar algún artículo, sino que había que aprovechar cada página para entregar alguna información. La industria de la construcción hasta entonces era, si bien había alcanzado un cierto desarrollo, pero aún no tenía este nivel que tiene ahora, que proporciona a ella misma catálogos que permiten adquirir información. Entonces, ese campo lo cubrimos nosotros. Y cuando alguna empresa llegaba con un publicista, con un aviso que a nosotros nos parecía que no cumplía este objetivo, nosotros simplemente lo rechazábamos. Y ofrecíamos nuestros propios servicios sin un costo adicional. Y así fue como generalmente todas las empresas se fueron habituando a tener claro que en AUCA había que, junto con publicitar un producto, entregar alguna información útil. Y realmente en ese sentido nosotros creamos un revuelo editorial en Chile cuando aparecimos. Empezamos los productos de Aislapol, por ejemplo, a publicitarlos con una lámina de poliestileno expandido, o los perfiles de aluminio de Alumco en una página de aluminio, o el papel mural de Decomural era un trozo de un papel mural, etc. Es decir,
algo impensable a esas alturas en nuestro país. Y creo es la revista, para cumplir también con el propósito, los propósitos básicos que nos iluminaron, siempre se esforzó por entregar una mirada pluralista frente a cada tema en debate. Fueron muy frecuentes los foros sobre el tema que fuera, digamos la edificación en altura. Invitábamos entonces arquitectos, ingenieros estructurales, urbanistas para discutir los alcances de la edificación en altura. Con motivo, supongamos, se inauguró el edificio de la Endesa allí en Santa Rosa, ¿no? Y tuvimos un gran debate. Y así los foros de AUCA fueron siempre temas importantes que incluso crearon repercusiones, yo diría, hasta políticas en los medios, sobre todo los temas relacionados con vivienda, en los cuales fuimos siempre muy rigurosos, muy severos y críticos en buena onda. La revista también llegó a cumplir en algún momento funciones insospechadas en defensa del patrimonio arquitectónico, que en esos años no tenía la relevancia que tiene hoy día. Sin embargo, nosotros de alguna manera fuimos muy rigurosos. Supimos, y después se confirmó, que se emitió un decreto de demolición de la Casa Colorada, esta que está en la calle Merced, sobre texto de que el Ministerio de Obras Públicas había resuelto ampliar el ancho de la calle Merced y la Casa Colorada significaba un obstáculo. Entonces el plan era demoler una parte, todo el frente virtualmente de la casa. Se habían establecido ciertas fórmulas por las cuales se suponía que la demolición debía hacerse con cuidado de tal manera de reproducir después, como un pastiche realmente, la fachada 3 metros más atrás, lo cual era una barbaridad. La revista destinó un número entero, no recuerdo el número, con su portada de la Casa Colorada y un debate al respecto con unas proposiciones, finalizando de cómo se podían resolver los problemas del tránsito sin afectar el edificio. Y efectivamente hay que reconocer, probablemente no solo por lo que AUCA se esforzó, sino por el clamor en muchos sentidos que se generó en el país, se logró preservar y evitar esa barbarie porque es tan pequeño nuestro patrimonio arquitectónico, porque lo que no acabaron los terremotos, los demoledores de viejos tiempos dieron cuenta, que logramos salvar la Casa Colorada. Entonces, AUCA fue de alguna manera más que un órgano de difusión en años donde se necesitaba que hubiera una publicación de esta naturaleza. No solo un muestrario de obras de arquitectura, sino con una orientación que por lo demás correspondía a los principios con los que nosotros nos habíamos formado en nuestra escuela de arquitectura, principios humanistas, de alto contenido social. Rodrigo, ¿cómo era la relación con las audiencias? ¿Cómo era la relación con las audiencias de la revista? Bueno, yo como les comentaba, la primera revista, que era una revista hecha por estudiantes, financiada por estudiantes, ¿no? Como una necesidad de poder generar el marco, ¿no?, donde se movían las profesiones del diseño. En ese momento la orientación de la escuela era muy difusa, los académicos no eran diseñadores, eran gente con mucha voluntad de hacer cosas, pero finalmente era una mezcla entre artesanía, arte, arquitectura, ¿no?
Y el diseño había comenzado a tener una gran relevancia después de la Segunda Guerra Mundial como una actividad que tenía que ayudar a la reconstrucción de Europa. Y eso dio origen a la escuela de Ulm en Alemania, donde por primera vez se enseñó diseño como profesión. Antes había existido la Bauhaus, que era una escuela que se comenzó a plantear el tema, pero también desde el punto de vista de la artesanía. El mayor aporte de la Bauhaus está dado en la arquitectura. La arquitectura, bueno, que está más desarrollada en Estados Unidos. La mayoría de los profesores de Bauhaus eran judíos, entonces emigraron, formaron ese movimiento arquitectónico allá. Eso acá no nos servía. Necesitábamos, o por lo menos la gente que estaba más inquieta, aprender diseño. Entonces, esta revista, por ejemplo, la primera revista, no hablaba de arte. Hablaba de diseño, de innovación, de tecnología, de industria, que era donde habíamos descubierto que se movía el mundo del diseño. Hicimos esta revista, el público obviamente eran los estudiantes, algunos académicos, y el segundo número, ya conociendo al profesor Boncipe y estudiando con él, fue un número a partir de algo que le pedimos a Boncipe, fue que armara o nos diera un esquema, una estructura de cuál eran los currículos, los contenidos de la carrera de diseño y también las especialidades. También fue un tema para estudiantes y para algunas universidades que estuvieron dispuestas a leerlo y empezar a aplicarlo. Universidad de Valparaíso de la Chile, Universidad Católica, y desafortunadamente mi escuela no. Mi escuela ni siquiera aceptó un sitio de profesor. Ahora yo tengo una interpretación muy clara hoy día. Sabía diseño. Entonces era una amenaza, ¿no? Frente a lo que existía diseño. Yo digo que desafortunadamente todo este boom, este impulso de esta generación de estudiantes, éramos muy efervescentes sobre lo que hacíamos, lo que pensábamos y lo que queríamos ser. No tuvo mayor difusión que eso. Después, como dice Miguel, vino el golpe y obviamente todo eso se acabó, la universidad tomó otro rumbo, fue dividida como salame, digo yo, perdió esa dinámica que tenía, ¿no? Que era generalizada, no era solamente de algunas escuelas. La segunda revista fue una revista que estaba orientada al público tecnológico y no solamente era el tema de diseño, sino que eran las distintas áreas de investigación de ITEC. Era muy interesante. En ITEC nacieron muchas cosas que hoy día ustedes conocen y están integradas, como les digo, como la televisión, como la tecnología de los fríos para la agroindustria, sistemas de telecomunicaciones, proyectos como CyberSync, productos como los que estábamos desarrollando, etc. Mucho movimiento, como les digo, intelectual, vino mucha gente importante, desde premios Nobel hasta una persona como Stafford Beer, que fue el teórico que desarrolló esta metodología. Stafford Beer fue el padre de la cibernética en el mundo. Era todo un personaje, además puede trabajar, tenía que ser nivel de aprendizaje. Y había mucha gente. Otros trabajos que se hacían ahí era trabajo para la minería. Los primeros investigaciones sobre la precipitación de cobre por
por bacterias, se hizo en INTEC. Se hacían un estudio en Estados Unidos y aquí se desarrolló con gente, chilenos que venían de afuera, que habían trabajado con grandes investigadores o premios Nobel. Entonces todo eso entró en esta revista y se difundió en Chile, pero también se difundió sobre todo en Latinoamérica. El fenómeno INTEC, llamémoslo así entre comillas, fue muy difundido y muy reconocido, de hablar del área de diseño, como la primera experiencia latinoamericana en la cual se hacían productos para fabricación masiva. Y como les digo, muy heterogéneo. La actividad que ahí se hizo ha sido muy reconocida afuera. A mí me ha permitido viajar por muchos países a hablar sobre esto. Lo malo fue, tanto como la primera como la segunda revista, no haber tomado eso como una buena experiencia para implementarla, sobre todo en la educación preuniversitaria. Yo soy muy crítico con la educación de los diseñadores. Gracias, Rodrigo. Y para cerrar esta ronda, entonces, Jaime, ¿cómo sentía el feedback de los lectores de CA y cómo lo ves ahora retrospectivamente? A ver, yo quisiera insistir en el primer punto de que la revista se estructura a partir de 3 hechos fundamentales, ¿cierto? Que tiene que ser el hecho arquitectónico declarado con palabras. Segundo, que la arquitectura es la construcción de la ciudad, no es la construcción de un edificio. Y el tercero que está en juego es el debate del ejercicio profesional. Fíjense que en ese momento, en el conflicto del caso Domeyko, en esa época el arquitecto podía paralizar la obra. Tenía las atribuciones para decir en la municipalidad: señor, esta obra no está cumpliendo con los diseños del proyecto, si se paraliza la obra. Y la segunda cosa que tenía, que hoy día es casi, yo creo que puede ser una cosa anecdótica o ridícula, el arquitecto tenía derecho a colocar su nombre en la obra. Y no solamente tenían derecho, sino que todos los arquitectos tenían el orgullo de poner su nombre. Hoy día hay muchos que quieren ocultar el nombre de la obra, que no se sepa quién es el que hace la obra. Yo creo que ese es un tema que sitúa una época bastante distinta. Por eso, la primera cosa que tú me preguntas es que la revista, en su plan de programa, tiene y si ustedes ven el número 16, un plan de temas a tratar. Están dibujados en 6 láminas, yo no recuerdo, en 6 páginas u 8 páginas, los temas que vamos a tratar de cada uno de los temas arquitectónicos. La vivienda, el tema de los centros comerciales. Hay un listado de temas y que están declarados, que es un programa de 12 números que va a hacer la revista, supone un horizonte eso está dibujado en las páginas, en el número 16 de la revista están dibujados estos temas. La segunda cosa que quiero decir es que eso de cómo se llegaba al lector, nosotros le vamos exigiendo a la revista el tema que cita Miguel, que ingrese el boletín gremial como una información del gremio como parte de la revista. Las publicaciones de obras como el corpus central de la revista. Y aparecen las fichas técnicas, un esfuerzo enorme que para nosotros eran la publicidad. A mí hoy día me encuentro ya, perdónenme, pero para mí es una cosa escandalosa que me cuesta entender, que uno abre un diario y lo único que ve son las páginas de publicidad, y a la izquierda están las noticias como en un rincón ahí, y son unas páginas a todo color en que están los avisos de las niñas y de los productos. Ese es el centro de la prensa.
O sea, la prensa es un vehículo de publicidad y no de información. Eso para mí es yo digo, el drama epocal en que me toca vivir a mí está reflejado por este hecho, que para mí es sorprendente. ¿Ah? Todos los diarios tienen a la mano izquierda desechados de publicidad. Y el centro es, el diario es el centro, los avisos publicitarios, a todo color, por otro lado, de cualquier manera. Y un último punto que quiero destacar es que, así como se estaba hablando de la temática gremial, del debate de la arquitectura como ejercicio de la profesión y de las ideas, de los contenidos disciplinares que estaban en este plan de publicaciones, aparece la necesidad, yo diría que uno de los primeros números, Pepe Cruz, José Ovalle, en ese momento se llamaba Ovalle, hoy día es Pepe Cruz, José Cruz, él hace unos primeros artículos en que nos da información, y que nosotros lo visitamos en Barcelona, y nos da una información sobre lo que se está pensando a nivel internacional de la arquitectura. Y de ahí aparece lo que nosotros ya vamos a ir desarrollando como un cuerpo, que son la parte internacional. No queríamos quedar solamente con lo doméstico, o sea, quedar solamente, no quiero disminuir, llamarle doméstico, sino que no quiero festinar el tema, sino que queríamos tener una visión internacional, una visión más allá de lo local, y vamos incorporando, y ustedes lo van a ver a medida que la revista va progresando, las páginas internacionales de la revista, y que son todas atingentes a un problema que se está en debate. Yo diría que eso conforma el cuerpo de lo que es el diálogo con la audiencia. Hay una cosa que me llama la atención de las tres reflexiones que han hecho aquí, y que de alguna manera las encarna este último comentario que hace Jaime respecto a un ejercicio profesional que siempre está muy presente en los tres proyectos, digamos, como una proyección hacia el futuro en términos de la preocupación por el currículum, de cómo esa profesión se va a ejercer, o que no se derribe un edificio, o que un edificio que se acaba de construir es motivo de comentarios y de un análisis. Esta idea del ejercicio profesional alimentado por un pensamiento, ¿no? Y también me parece muy notorio e importante que ustedes tres, digamos, además de tener esta labor como editores, tenían una labor profesional bastante sobresaliente, productiva, digamos. Yo no sé hasta qué punto, sobre todo hoy día, que hay una tendencia grande a especializar, ¿no? Entonces, de alguna manera, también se tiende mucho a separar la teoría de la práctica, de alguna forma, o quienes hacen la teoría de quienes la practican, una especie de prédica que se hace para que otro emprenda una acción, ¿no? Entonces, claro, Ciudad Arquitectura es un proyecto liderado por el asesor urbano de la Municipalidad de Providencia, de alguna forma. AUCA, que es un proyecto que está llevado desde un organismo, digamos, como la corporación, ¿no es cierto?, que emprende también muchas acciones en la ciudad, y todos los proyectos de emprendimiento empresariales, tecnológicos que están asociados, en posterior probablemente a la labor editorial de Rodrigo. Entonces, ¿cómo ven ustedes esa separación, o a lo mejor no separación, entre un editor que pone en una discusión sobre la mesa respecto a una persona que toma esa discusión y la lleva un poco a la práctica? Bueno, en el caso nuestro, en nuestra opinión no debiera haber esa especialización. Desde luego, esa fue una de las razones del conflicto que nosotros tuvimos en la escuela. El conflicto se originó o detonó al final porque el rector de la universidad en esos años, Juan Gómez Milla, estaba impulsando la, llamémosle, profesionalización de la docencia, es decir, que el grueso del personal docente debía ser full time, dedicarse exclusivamente a la docencia con el objeto de garantizar la calidad de la formación. Y ocurre que nosotros éramos el grueso de los profesores absolutamente contrarios a esa propuesta.
y nos parecía difícil que, salvo los ramos teóricos, que alguien pudiera ejercer la docencia sin tener una práctica que respaldara esa formación. Es como un médico, suponer que un cirujano solo por razones teóricas va a ser capaz de impartir una docencia correcta si no está constantemente ejerciendo la cirugía y conociendo en la práctica las dificultades, las posibilidades que tiene. En consecuencia, para nosotros, la revista, los juicios debían estar abonados por un ejercicio profesional que lo respaldara, sin perjuicio que naturalmente teníamos colaboradores que prestaban un rol fundamental desde el punto de vista de la teoría propiamente tal, como es el caso del profesor José Ricardo Morales Malva, español que había llegado en el Winnipeg, que fue un maravilloso profesor de historia del arte, pero en todo lo que era el juicio o la orientación en el campo de la arquitectura y el urbanismo propiamente tal, debía estar respaldado, en nuestra opinión, por gente que estuviera ejerciendo y supiera las verdaderas dificultades, los cuellos de botella que el ejercicio profesional, específicamente en nuestro país, nos iba presentando y los desafíos que era necesario salvar. En consecuencia, así lo vimos. Nosotros nos formamos con un concepto básico que llamamos el arquitecto integral, justamente con esa idea de ser capaz de abordar todos los problemas que se nos presentan en ejercicio profesional, tratando de evitar la excesiva especialización, que normalmente suele significar una visión no global del entorno en el cual está emplazada la obra a la cual nosotros se nos ha encomendado ejecutar. Por lo tanto, en este capítulo creemos, tal vez no lo hicimos bien o mal, en fin, pero siempre nuestros juicios fueron abonados más por razones ideológicas, siempre con ideología detrás, por supuesto, pero siempre abonados por los pies en la tierra, con un terreno práctico, sabiendo las dificultades reales que el ejercicio se nos presenta, las posibilidades de los materiales de construcción, sus limitaciones, etc. En lo de la audiencia quiero decir, omití decir algo que me parece importante. Nosotros nos esforzamos por tener un lenguaje en toda la revista que fuera comprensible no solo para los arquitectos, sino que en un ámbito mayor, en lo posible hasta para el ciudadano común. Yo me permito plantear que esta la considero una virtud esencial si uno desea que realmente la publicación en la cual uno está comprometido tenga realmente un eco, una acogida. Me cuesta a veces entender las publicaciones que recurren demasiado a un lenguaje demasiado técnico que hace difícil la comprensión al ciudadano común. Si bien estábamos dirigidos, fundamentalmente, eso es inevitable, al ámbito profesional nuestro, de todas maneras sabíamos que la revista, lo que contratamos siempre, muy a menudo, excedía ese ámbito, y eso, entre otras cosas, era posible porque el lenguaje con que estábamos hablando era posible de captar por personas ajenas a nuestro ámbito profesional. Bien. Esta relación que tú mencionas, en el caso de esta iniciativa, la carrera de diseño, fueron de definir las leyes constitutivas de lo que estábamos aprendiendo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Ya que rápidamente pudimos darnos cuenta que eran una serie de conocimientos que no necesariamente nos iban a permitir ser profesionales, como lo que empezamos a descubrir que estaba pasando en otros países. Tampoco sé cómo
partió la idea de hacer una escuela de diseño, sino que llegamos ante una oferta que hizo la universidad y que al año siguiente la hizo también la Católica, y donde, insisto, no se sabía que ya lo estábamos estudiando. Era una mezcla de muchas cosas. Y si bien el manejo de información o el llegar a la información no es como la que hay hoy día, ¿no? Uno pone papá Google y sale todo. Pero sí empezamos a armar redes, ¿no? Y empezamos a escribir. Yo recuerdo que la primera persona que le escribimos fue a Tomás Maldonado, que era el rector de la Escuela de Adultos, para preguntarle qué diablo era el diseño y cuál era su contenido. Que era, en ese momento a lo mejor eran acciones bien atrevidas. Después fuimos a un congreso mundial sobre la educación y ahí supimos exactamente lo que era nuestra profesión, y conocimos a Tomás Maldonado y él nos indicó que venía un experto de las Naciones Unidas de Chile. Entonces, toda esta etapa es una etapa de aclararnos nosotros y aclararle en ese momento al mundo estudiantil y académico qué era esta profesión, en qué consistía, cuáles eran los conocimientos que requería, cuáles eran las habilidades. En esa época se creía, y hasta hace poco, que si tú eres bueno al dibujo, eres un diseñador. Yo no era bueno al dibujo, no. Eso no implicaba. Y empezamos a darnos cuenta del rol que estaba jugando el diseño en la reconstrucción de la industria europea. Probablemente muchos de ustedes saben que empresas como Ligeti, como Philips, como Fiat, como Blaufund, como Lufthansa, etcétera, son empresas que nacen sus productos desde los profesionales que salieron de ahí. Y a todo esto fueron muy pocos, ¿no? La escuela se cerró en el año 68 por los movimientos de Mayo, una universidad, una escuela que recibía plata de la gobernación, dio sin presupuesto, se cerró la escuela. Entonces tampoco era mucho, ¿no? Pero con mucha repercusión y muy buenos resultados a nivel de los productos que las industrias empezaron a armarse de nuevo y empezaron a lanzar al mercado, ¿no? Productos muy distintos a los tradicionales, con una cierta forma de abordar los problemas de diseño, tanto industrial como gráfico. Cosas bien notorias, aparte que yo lo que estoy diciendo, ¿no? Son imágenes, identidades corporativas como Lufthansa, Loza de Rosenthal, ¿no? Los primeros manuales de identidad corporativa, todo eso nació y se inventó en esta escuela, ¿no? Que eran las primeras cosas que se hacían. Se integró la ergonomía como un conocimiento con base científica a una profesión como diseño, etc. Y ese era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era decir, esto es lo que tenemos que aprender, esto es lo que tenemos que pedir que nos enseñe, este es el espacio